Las estudiantes del quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria, Ariana Cisneros, Siur González y Miriam Solís, presentan el siguiente protocolo de investigación titulado Planeaciones inclusivas en la modalidad a distancia. En este protocolo se puede encontrar el planteamiento del problema, el marco conceptual, la metodología y las referencias utilizadas. Una vez identificado el tema general que abordará esta investigación, se realizó una revisión exploratoria con el fin de recabar información pertinente sobre el tema. Se recuperaron 9 artículos y ponencias, de los cuales 5 fueron elaborados en México, 2 en España, 1 en Uruguay y 1 en Colombia. Dichos artículos y ponencias fueron rescatados de revistas y congresos con un periodo de publicación del año 2016 al año 2020. Las investigaciones giraron en torno a las experiencias vividas en las escuelas en relación a la atención a la diversidad y la implementación de una educación inclusiva, al mismo tiempo que en algunas de ellas se retoma cómo aplicar dichos conceptos en las planeaciones pedagógicas. Otro de los focos de atención encontrados son el papel de cada miembro de la comunidad educativa ante estas prácticas. Entre los enfoques metodológicos utilizados se encuentra el enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso, experimental, descriptivo y o exploratorio, abordado desde la perspectiva de las personas que lo viven, utilizando instrumentos y técnicas de recolección de datos como la entrevista, observación y la encuesta. Un ejemplo lo tenemos en Balongo y Mérida 2017. Por otro lado, se encuentra el enfoque cuantitativo. Entre los instrumentos localizados están la escala de rango, los cuestionarios de actitudes y las guías de evaluación. Uno de estos ejemplos lo encontramos en Márquez y Andrade 2020. Entre los resultados se encuentra que deben cubrirse las necesidades formativas del colectivo docente para responder de una manera más adecuada a la diversidad, a la par que se debe adaptar la educación a todos los estudiantes, actuando con apertura y diversificando estrategias atendiendo a las características y necesidades de cada alumno. Entre los desafíos encontrados está el cómo poner en marcha la atención a la diversidad creando espacios inclusivos, donde se atiendan las necesidades y características de cada estudiante, ahora desde una modalidad de educación a distancia. Una vez establecido el tema específico, planeaciones inclusivas en la modalidad a distancia, se ha generado una pregunta general y dos específicas, las mismas que corresponden a los objetivos de la investigación. La pregunta general nos dice, ¿cuáles son las características de una planeación inclusiva? Lo que genera como objetivo caracterizar los aspectos que debe contener una planeación inclusiva en la modalidad a distancia. El supuesto teórico que lo aborda es de Velázquez et al. 2016, que nos dice, la planeación inclusiva debe comenzar a estructurarse teóricamente como un concepto ligado a la educación inclusiva que permita tomar acciones directas sobre ella, pues si bien el pensar la diversidad en el aula nos acerca a la inclusión, faltan las estrategias que la hagan posible y real, y como se ha mencionado en la investigación, uno de los caminos es la planeación pedagógica. Por otra parte, tenemos dos preguntas específicas. La primera de ellas dice, ¿qué aspectos consideran los docentes de educación primaria para el diseño de planeaciones inclusivas ante la modalidad en línea? Está convertida en un objetivo para nuestra investigación, el cual es conocer el procedimiento que utilizan los docentes de educación primaria para el diseño de planeaciones inclusivas. Al mismo tiempo, tiene un supuesto teórico que nos indica que la educación inclusiva requiere no solo estar presente en cuaderno y o manual de operación institucional, sino participar de manera efectiva y activa cambiando mentalidades en la práctica pedagógica, en el currículum, en la estructura organizativa y administrativa, así como fomentar el uso de estrategias metodológicas cooperativas, especialmente transformadoras del contexto educativo. Dicho supuesto es de Márquez et al. 2020. Pregunta específica número 2. ¿Cómo es que los docentes de educación primaria ponen en práctica planeaciones inclusivas ante la modalidad en línea? Tiene como objetivo en nuestra investigación describir la ejecución de planeaciones inclusivas para atender a la modalidad en línea, mismo que está basado teóricamente en un supuesto de Navarro, 2017. ¿Qué nos dice? Las prácticas educativas han de estar basadas en la evidencia, desde las que tienen que diseñarse una respuesta educativa que se ajuste a las necesidades de los estudiantes. La relevancia social de esta investigación se fundamenta en el gran desafío que tiene el sistema educativo para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia, esto debido a la pandemia que se encuentra atravesando todo el mundo.
Dicho desafío implica conocer y describir cómo se diseñan y ponen en práctica las planeaciones inclusivas, lo cual resultará útil para futuros docentes, pues conocerán experiencias de los profesores en servicio ante la modalidad en línea y cómo llevaron a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que esta investigación implica que a partir de las vivencias compartidas por los participantes se podrá tener un punto de referencia para que docentes en formación o incluso docentes en servicio puedan guiarse al momento de diseñar una planeación inclusiva para esta modalidad. De esta forma, al ser una pandemia una situación nueva para todos, recuperar las estrategias de los docentes será de gran valor teórico y representará un acervo de experiencia, mismo que puede ser un punto de partida para analizar y profundizar las prácticas educativas durante la pandemia por COVID-19. El proyecto de investigación es viable ya que se realizará en un tiempo estimado de 4 meses, en el cual se pretende conocer y describir cómo se diseñan e imponen en práctica planeaciones inclusivas en la educación primaria ante una modalidad virtual. Para lograr esto, se recurrirá a la revisión de diversas fuentes documentales, como artículos y ponencias a las que se tiene acceso mediante buscadores confiables, así como el acercamiento a docentes en servicio con los cuales es posible establecer comunicación directa. Para llevar a cabo la recolección de datos se hará uso de medios digitales para contactar y programar los encuentros con los docentes en servicio. Tomando en cuenta lo anterior, se puede concluir que esta investigación cuenta con todos los medios necesarios para llevarse a cabo. Continuando con el marco conceptual, tenemos educación inclusiva, la cual cuenta con el propósito de brindar los recursos y herramientas para atender a todos los estudiantes. Además, busca un cambio en la cultura escolar, romper barreras de aprendizaje y participación que limiten el acceso a la educación y desarrollo social sin importar sus capacidades, región, religión, raza y nivel económico, de acuerdo con BAB 2019. Por otro lado, en las planeaciones inclusivas tenemos a Velázquez Uribe 2016, que define la organización previa de las actividades, los métodos y las estrategias didácticas que garantizan una secuencia de construcción y de complejidad del acto de aprender. Partiendo de lo antes mencionado, es necesario rescatar que la planeación pedagógica debe de contener elementos que atiendan a la inclusión. Y siguiendo la línea de las planeaciones inclusivas, se retoma el concepto de estrategias inclusivas considerando las palabras de Garzón 2015, quien menciona que debido a la nueva modalidad en línea, las estrategias inclusivas se ven a la necesidad de ser adecuadas para realizar las actividades, buscando atender a las necesidades educativas particulares de los estudiantes y las generales del grupo. Asimismo, dichas estrategias deben seguir cumpliendo el papel organizativo del proceso enseñanza y aprendizaje en el aula virtual. Por lo que hablar de dichas prácticas educativas se refiere a poner en marcha aquellas planeaciones, estrategias, secuencias y actividades enfocadas en la inclusión. De acuerdo con Márquez y Andrade 2020, las prácticas inclusivas comprenden todos los elementos implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje y las diversas cuestiones en las que éste ocurre y mediante las que interactúa la población infantil, entendido así que abarcan todo lo relacionado con alumnos y sus necesidades para poder brindar una educación de calidad. Sin embargo, en la actualidad se vive una realidad muy diferente al estar llevando una educación a distancia. JUCA 2016 define la educación a distancia como un método o un sistema educativo de formación medida por diversas tecnologías. En esta modalidad ocurre la enseñanza en un lugar diferente al del aprendizaje, a la vez que emplea la comunicación a través de las tecnologías y de una organización institucional especial. El enfoque metodológico es una parte fundamental para la realización de la investigación educativa, ya que con este se guiará el camino para la recolección de datos. Después de realizar una búsqueda entre las características de cada enfoque, considerando la importancia de cada uno y partiendo de los objetivos que pretende alcanzar esta investigación, se decidió utilizar un enfoque metodológico cualitativo, del cual Koch y Richard en 1986, como se citó en Sarin 2003, mencionan como características su interés en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien lo actúa, con un enfoque subjetivo, próximo a los datos con una perspectiva desde adentro. Fundamentada en la realidad, orientada a los descubrimientos, siendo exploratoria, expansionista, descriptiva e inductiva. De esta forma, al utilizar dicho enfoque para el desarrollo de la investigación, permitirá obtener información desde la experiencia de los participantes,
relacionándolo con el contexto y estudio de cada caso, ofreciendo una perspectiva desde adentro. El tipo de estudio que se realizará es exploratorio, partiendo del objetivo general y los objetivos específicos que busca alcanzar esta investigación. Se utilizará como instrumento la entrevista, la cual busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los significados de sus experiencias, tal cual lo menciona Álvarez y Ayú en 2004. De esta manera podremos conocer cómo se vive la implementación de una planeación inclusiva en voz de quien la crea y ejecuta, en este caso, los docentes. Cuenta con 3 participantes, 2 de ellas mujeres y un hombre, los cuales gravitan entre los 30 y 45 años. Entre ellos se encuentran 2 egresados de maestrías en educación, con alrededor de 10 años de antigüedad, y una licenciada en educación primaria con más de 15 años en servicio. 2 de ellos se encuentran ejerciendo actualmente tanto en básica como en media superior, y una de ellas es docente en básica. Los 3 participantes laboran en diferentes escuelas, sin embargo, las 3 se encuentran en una zona urbana. Por último, compartimos la lista de referencias. Gracias por su atención.